infancia estuvo marcada por la pobreza, pero también por la solidaridad de la comunidad. Desde joven, sabía que mi destino no estaba en los campos áridos que rodeaban mi hogar. Quería algo más, algo que me permitiera conocer el mundo y, tal vez, encontrar mi propósito en la vida. Fue por eso que, a los 18 años, me enlisté en el ejército. El servicio militar prometía una salida, una forma de escapar de la monotonía y ofrecer un futuro mejor a mi familia. Los primeros años fueron duros, pero me forjaron en acero. Aprendí a seguir órdenes, a sobrevivir en las condiciones más extremas y a confiar en mis compañeros como en mis propios hermanos. Pero nada me preparó para lo que experimentamos en ese campamento temporal en el sur del país, en una misión que parecía como cualquier otra, hasta que dejó de serlo. Había algo inquietante en esa misión desde el principio. Nos enviaron a una zona rural para realizar labores de vigilancia y patrullaje, una tarea rutinaria que, en teoría, no debía presentar mayores complicaciones. El área era montañosa, con caminos sinuosos y vegetación densa. El pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia, y la única señal de civilización era una vieja carretera que apenas se distinguía entre la maleza. Nuestro campamento se estableció en un claro cerca de un riachuelo. Había sido una antigua estación de paso, abandonada hacía décadas. Los muros de piedra aún se mantenían en pie, pero el techo de madera se había desplomado en algunos lugares, y la vegetación lo había reclamado casi por completo. Era un lugar solitario, perfecto para nuestras operaciones, pero también cargado con una atmósfera pesada, como si la misma tierra guardara un secreto sombrío. La primera noche transcurrió sin incidentes. Nos turnamos para las guardias nocturnas, y el único sonido era el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, la segunda noche fue diferente. Estaba en mi turno de guardia, caminando por el perímetro del campamento, cuando noté algo inusual. Una lámpara vieja, de esas de aceite que se usaban antes de que la electricidad llegara a estas zonas, estaba colgada en la esquina de una de las paredes en ruinas. Lo extraño era que la lámpara, que parecía haber estado ahí por años, se encendió de repente. La luz titilante iluminó débilmente el área, proyectando sombras largas y distorsionadas en el suelo. Pensé que alguno de mis compañeros la había encendido como una broma, pero no vi a nadie cerca. Me acerqué y, con curiosidad, examiné la lámpara. Estaba fría al tacto, como si no hubiera sido encendida en años. La apagué, convencido de que se trataba de un mal funcionamiento, y seguí con mi ronda. Al día siguiente comenté el incidente con los demás. La mayoría se rió, diciéndome que seguramente estaba cansado y había imaginado cosas. Pero uno de ellos, el más supersticioso del grupo, me miró con preocupación. «Ese tipo de cosas no son normales, compa», dijo, su voz baja y seria. «En lugares como este, a veces las almas no descansan en paz». Le resté importancia a su comentario, aunque supe que él hablaba en serio. Decidimos revisar la lámpara durante el día, pero no encontramos nada fuera de lo común. No había rastro de combustible, ni signos de que alguien la hubiera manipulado recientemente. Sin embargo, esa noche, la lámpara volvió a encenderse, justo a la misma hora que la noche anterior. Esa segunda noche, después de que la lámpara se encendió por sí sola, la situación comenzó a volverse más inquietante. Intentamos desconectarla, incluso la descolgamos y la guardamos en una de las mochilas, pero fue en vano. La luz siempre volvía a encenderse, sin importar lo que hiciéramos. Al tercer día, algunos de nosotros ya estábamos nerviosos. No era solo la lámpara. Empezaron a suceder otras cosas. Los objetos que dejábamos cerca de la lámpara comenzaban a moverse solos. Una brújula que uno de mis compañeros había dejado en la mesa fue encontrada al otro lado del campamento. Las cantimploras se caían sin que nadie las tocara, y había una sensación creciente de que no estábamos solos. Esa noche, cuando la lámpara se encendió nuevamente, nos reunimos todos alrededor de ella. La luz titilante creaba sombras que parecían moverse con vida propia. Uno de los soldados, visiblemente alterado, decidió romper la lámpara. La arrojó al suelo con todas sus fuerzas, y el vidrio se hizo añicos. Todos contuvimos la respiración, esperando que ese fuera el final de la situación, pero no lo fue. La lámpara, rota en el suelo, comenzó a brillar de nuevo. Esta vez, la luz era más intensa, casi cegadora, y las sombras en las paredes se alargaron y comenzaron a retorcerse, como si estuvieran tratando de salir de las piedras mismas. Nadie dijo nada,
pero todos sentimos un frío inexplicable que se apoderó del ambiente a pesar del calor sofocante de la selva. A partir de esa noche ya no había paz en el campamento. No era solo la lámpara, todo comenzó a desmoronarse. Las noches se volvieron interminables, llenas de ruidos extraños y susurros que parecían provenir de las paredes mismas. La lámpara, a pesar de estar rota, seguía encendiéndose cada noche, y los objetos continuaban moviéndose. Había momentos en que el aire se volvía tan denso que era difícil respirar, como si algo invisible estuviera apretándonos el pecho. Uno de los soldados, el más supersticioso, empezó a rezar cada noche, pero ni siquiera eso parecía funcionar. Al contrario, las cosas empeoraron. Una madrugada, mientras estábamos todos reunidos, escuchamos un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído dentro de las ruinas. Fuimos a investigar y lo que vimos nos dejó sin palabras. El altar improvisado que habíamos hecho para rezar estaba destrozado, y la lámpara, que habíamos dejado en otro lugar, estaba encendida sobre los escombros. Nadie quiso acercarse. El miedo era palpable, y por primera vez desde que llegamos, sentí un terror real, un miedo que venía de lo más profundo de mi ser. Esa misma noche, uno de mis compañeros desapareció. Lo buscamos por todo el campamento, gritando su nombre, pero no había rastro de él. Lo último que vimos fue su sombra moviéndose hacia las ruinas, hacia la lámpara. Nunca volvimos a verlo. Después de la desaparición de nuestro compañero, pedimos ser relevados de la misión. Nadie quería quedarse en ese lugar ni un minuto más. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, no contamos la verdad de lo sucedido. Nos limitaron a decir que fue una misión difícil, que uno de nuestros compañeros se perdió y que el campamento estaba en mal estado. Antes de irnos, volví al lugar donde estaba la lámpara. No quedaba nada de ella, solo las ruinas de lo que una vez fue un campamento temporal. Pero la sensación de ser observado, esa opresión en el aire, seguía presente. No pude evitar sentir que algo, o alguien, estaba esperando, acechando en las sombras. Al día de hoy, sigo sin saber qué era realmente lo que enfrentamos en ese lugar. Lo único que sé es que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Fuerzas que no pueden ser explicadas ni combatidas con armas o entrenamiento. A veces, lo único que podemos hacer es alejarnos y nunca mirar atrás. Pero hay noches, cuando el viento sopla de cierta manera y las sombras se alargan más de lo normal, que siento un escalofrío recorrerme la espalda. En esos momentos, recuerdo la lámpara, su luz titilante y las sombras que parecían moverse con vida propia. Y aunque trato de no pensar demasiado en ello, no puedo evitar preguntarme si alguna vez realmente escapamos de ese lugar, o si una parte de nosotros se quedó atrapada en esas ruinas, junto a esa lámpara que nunca dejaba de brillar. Las experiencias que vivimos en ese campamento cambiaron a cada uno de nosotros. Después de esa misión, decidí dejar el ejército. Nunca hablé de lo que ocurrió allí, y siempre que me preguntan simplemente digo que era hora de volver a casa. Pero en lo más profundo, sé que lo que enfrentamos en esas montañas sigue allí, esperando a la próxima patrulla que tenga la desgracia de acampar en ese lugar. Porque algunas cosas no pueden ser destruidas, solo sobrevividas. Y nosotros fuimos los afortunados en hacerlo, aunque no todos salimos completamente ilesos. Cuando era niño, la selva siempre había sido un lugar de aventuras. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras y muchas historias, me llevaba a cazar en los densos bosques de Chiapas. Recuerdo el susurro de las hojas, el crujir de las ramas bajo nuestros pies y el canto lejano de aves que nunca vi. Esas experiencias me hicieron creer que la selva era un lugar que podía dominar, un entorno donde el hombre con suficiente valor y conocimiento podía imponerse. Pero aprendí, de la peor manera, que la selva tiene sus propios guardianes, entidades que no se rigen por nuestras reglas. Años después, cuando me enlisté en las Fuerzas Armadas, me encontré de nuevo en medio de la selva, esta vez no con un rifle de caza, sino con un arma militar y un propósito más oscuro: cazar hombres. Estábamos en una misión nocturna, una de tantas en las que la adrenalina y el miedo se mezclan en partes iguales. Pero esa noche fue diferente. No era el enemigo humano lo que nos acechaba, sino algo mucho más antiguo y poderoso, algo que había estado allí mucho antes que nosotros y que nos haría recordar nuestro lugar en el mundo.
Habíamos sido enviados a la selva para desmantelar una célula insurgente que, según inteligencia, se ocultaba en un campamento improvisado cerca de la frontera. Éramos un escuadrón experimentado, acostumbrado a las duras condiciones de la selva, a las trampas y emboscadas. Pero esta vez, el enemigo parecía estar en silencio, como si la propia selva hubiera tragado sus huellas. Esa noche avanzábamos en formación, atentos a cualquier movimiento, pero la selva estaba inquietantemente tranquila, sin siquiera el sonido de los insectos. ¿No te parece raro?, me dijo uno de mis compañeros, mientras avanzábamos en fila. Su voz apenas era un susurro, pero en el silencio de la noche sonaba casi ensordecedor. Asentí, con una sensación de incomodidad creciente en mi estómago. Algo no estaba bien, pero no podía identificar qué era. De repente, el soldado al frente de la fila se detuvo en seco. Nos agachamos automáticamente, buscando cobertura detrás de la vegetación. ¿Qué pasa?, pregunté, moviéndome con cautela hasta su posición. «Mira eso», respondió él señalando hacia un punto en la oscuridad. Al principio no vi nada, solo sombras entre las hojas, pero entonces lo vi. Un solo ojo, brillando intensamente, nos observaba desde la penumbra. El ojo era grande, más grande que el de cualquier animal que conociera, y su brillo era antinatural, como si estuviera iluminado desde dentro. «¿Qué demonios es eso?», murmuró otro de los soldados, su voz temblando ligeramente. «Manténganse alerta», ordené, intentando controlar mi propio miedo. El ojo no parpadeaba, simplemente nos observaba. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. «¿Lo viste?», preguntó el soldado a mi lado. Asentí, sin saber cómo explicar lo que acabábamos de presenciar. «Avancemos con cuidado», dije, intentando mantener la calma en mi voz. Pero a medida que avanzábamos, el ojo reaparecía, siempre en un lugar diferente, observándonos. No importaba cuánto nos moviéramos o cambiáramos de dirección, el ojo estaba ahí, vigilándonos. Unos minutos después, uno de los soldados tropezó con algo y cayó pesadamente al suelo. Al acercarme, vi que se había torcido el tobillo de una forma que parecía imposible en la suave maleza de la selva. «No puede caminar», dijo el médico del escuadrón después de revisarlo. El soldado herido nos miró con ojos llenos de pánico. «Vi el ojo, justo antes de caer», susurró, con un tono que me puso la piel de gallina. Decidimos hacer un alto para evaluar la situación. El soldado herido tendría que ser evacuado, pero estábamos en medio de la selva y la noche era profunda. El ojo, mientras tanto, seguía apareciendo y desapareciendo, siempre en el límite de nuestra visión, como un depredador jugando con su presa. La tensión era palpable y algunos de los hombres empezaban a susurrar sobre lo que podría ser esa cosa. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos sabíamos que estábamos enfrentando algo que no era humano. A medida que avanzaba la noche, más soldados comenzaron a tener accidentes. Uno cayó en un agujero que parecía haber aparecido de la nada. Otro resbaló en una piedra que no debería haber estado allí. Todos los que sufrían un accidente habían visto el ojo justo antes del incidente. El miedo se había apoderado de nosotros, y eso era peligroso. Sabíamos que la selva podía ser implacable, pero esto era diferente. Era como si algo nos estuviera cazando, uno por uno. Decidimos hacer una pausa y establecer un perímetro defensivo. El ojo, sin embargo, continuaba apareciendo, moviéndose alrededor del campamento, observándonos desde diferentes ángulos. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó uno de los soldados, su voz cargada de desesperación. «No lo sé», respondí sintiendo que mi propia cordura comenzaba a resquebrajarse. Pero una cosa era segura. Ese ojo no era una simple ilusión. Era real, y estaba jugando con nosotros. Finalmente, decidimos que teníamos que enfrentarlo. No podíamos quedarnos allí esperando a que nos cazara a todos. Nos preparamos para avanzar hacia el lugar donde el ojo había aparecido por última vez. Mi corazón latía con fuerza mientras nos movíamos en formación, apuntando nuestras armas hacia la oscuridad. El ojo apareció de nuevo, más cerca esta vez, y nos detuvimos en seco. Levanté mi arma, pero no podía disparar. Algo en mi interior me decía que disparar a esa cosa solo empeoraría las cosas. Entonces, el ojo comenzó a moverse rápidamente hacia nosotros, flotando en el aire como un espectro. Los soldados comenzaron a disparar en pánico.
pero las balas parecían atravesarlo sin causar ningún efecto. «No sirve de nada», grité, intentando mantener el control. El ojo se detuvo a unos metros de nosotros, su brillo ahora cegador. Sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera apretando mi corazón. Era difícil respirar, y sabía que los demás sentían lo mismo. «Retrocedan», ordené, pero mis palabras fueron inútiles. Los soldados comenzaron a caer uno por uno, como si una fuerza invisible los estuviera derribando. No recuerdo cómo salí de la selva esa noche. Los detalles son un borrón en mi memoria, fragmentos de gritos, disparos y la sensación constante de estar siendo observado. Lo que sí recuerdo es el ojo, ese maldito ojo, siguiéndonos, burlándose de nosotros hasta el final. Cuando finalmente fui rescatado, me dijeron que había sido el único sobreviviente. Los cuerpos de mis compañeros nunca fueron encontrados. Nadie creía mi historia, por supuesto. Dijeron que había sido un brote de locura colectiva, que habíamos sucumbido a las presiones de la selva. Pero yo sé la verdad. El ojo sigue ahí, en la oscuridad, esperando a que alguien más se atreva a adentrarse en su territorio. Y sé que, si vuelvo a esa selva, no saldré con vida. Desde aquella misión, no he vuelto a dormir bien. Cierro los ojos y lo veo, siempre observando, siempre esperando, y sé que algún día vendrá por mí, como vino por mis compañeros. Porque en la selva, no somos los cazadores, somos la presa. Mi padre es un hombre rígido y disciplinado. Había servido en el ejército, y desde niño me inculcó el valor de la lealtad y el respeto por la patria. No fue sorpresa para nadie que, al cumplir 18 años, decidiera seguir sus pasos y enlistarme en el ejército. El entrenamiento fue duro, pero cada gota de sudor y cada grito del instructor me hacían sentir más cerca de mi objetivo, convertirme en un soldado como mi padre, alguien que podía hacer que él se sintiera orgulloso. Sin embargo, nada en mi vida me había preparado para lo que estaba a punto de experimentar en una base militar remota, ubicada en la Sierra de Chiapas. Me asignaron a esa base justo después de terminar mi formación básica. Era un lugar aislado, rodeado de montañas y selva. Los días pasaban lentos, con rutinas de patrullaje y ejercicios que parecían no tener fin. A pesar de la monotonía, los rumores sobre la base habían circulado entre los soldados, historias que parecían más leyendas que realidad. Había algo en ese lugar que ponía a todos nerviosos, una especie de tensión constante que era difícil de ignorar. Fue una noche, después de un largo día de entrenamiento, cuando lo vi por primera vez. Estaba en mi dormitorio preparándome para dormir, cuando noté algo extraño en una de las paredes. Una frase escrita con lo que parecía ser tiza. «El peligro acecha cuando la luna está llena». Fruncí el ceño, pensando que tal vez era una broma de alguno de mis compañeros, pero la escritura era extraña, como si alguien hubiera raspado la tiza contra la pared con prisa, casi desesperado. No le di mucha importancia y me acosté, agotado por el día. Pero al día siguiente, durante el entrenamiento nocturno, ocurrió algo extraño. La luna estaba llena, y mientras patrullábamos la zona, uno de mis compañeros cayó en una trampa improvisada, una especie de agujero cubierto con ramas y hojas. Se lastimó gravemente la pierna, y tuvimos que sacarlo con mucho cuidado. Recordé la frase en la pared y un escalofrío me recorrió la espalda. A partir de esa noche, los mensajes comenzaron a aparecer con más frecuencia. Eran frases breves, siempre escritas en diferentes paredes de nuestro dormitorio, en lugares donde no podían ser ignoradas. No confíes en la tranquilidad del amanecer. El silencio esconde el verdadero peligro. Alguien cercano no es lo que parece. Cada mensaje era más perturbador que el anterior, y lo peor de todo, las advertencias siempre se cumplían. Una mañana, después de leer el mensaje sobre el amanecer, nos emboscaron en una de nuestras patrullas habituales. Los atacantes eran miembros de una organización criminal que operaba en la zona. Perdimos a varios compañeros en ese enfrentamiento. El mensaje sobre el silencio se cumplió de manera aún más espeluznante. Una noche, mientras todo estaba en calma, escuchamos un ruido extraño. Pensando que era un animal, uno de los soldados salió a investigar. Nunca regresó. Al día siguiente, encontramos su cuerpo en la selva, mutilado de una manera que nadie pudo explicar. La paranoia comenzó a apoderarse de todos en la base.
Nadie sabía quién estaba escribiendo los mensajes ni cómo lograban anticipar esos eventos. Algunos empezaron a pensar que había un traidor entre nosotros, alguien que estaba colaborando con los grupos criminales de la región. Otros creían que era algo sobrenatural, una fuerza oscura que nos estaba acechando. Una noche, decidí que ya no podía soportar la incertidumbre. Junto con un par de compañeros, decidimos montar guardia en el dormitorio, esperando atrapar al responsable de los mensajes. Nos escondimos en las esquinas, armados y listos para cualquier cosa. Las horas pasaban lentamente, y el silencio era casi insoportable. Entonces, justo antes del amanecer, vimos algo. Una figura oscura, apenas visible en la penumbra, se movía cerca de una de las paredes. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. La figura parecía estar escribiendo algo con tiza, pero su mano se movía de una manera antinatural, como si no fuera completamente humana. Cuando estuve lo suficientemente cerca, encendí mi linterna. La luz reveló una visión aterradora. La figura no era un soldado ni un ser humano, era una sombra, una forma oscura y amorfa que no tenía rostro ni cuerpo definido. Su mano continuaba escribiendo, incluso bajo la luz de la linterna, como si no pudiera detenerse. Pero lo más aterrador fue el mensaje que estaba dejando en la pared. El próximo será el que descubra la verdad. El miedo me paralizó por un momento, pero mis compañeros reaccionaron rápidamente. Dispararon contra la sombra, pero las balas la atravesaron sin causarle ningún daño. La figura se desvaneció, dejando tras de sí solo la tiza en el suelo y el mensaje en la pared. Desde esa noche, los mensajes cesaron, pero el terror no se fue. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto, pero todos sabíamos que había algo en esa base, algo que no pertenecía a este mundo. Los superiores nunca nos creyeron cuando intentamos explicar lo que había sucedido. Y pronto el incidente fue enterrado bajo un manto de burocracia militar. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo constante y resignación. Nadie sabía cuándo o si el próximo mensaje aparecería, ni quién sería el siguiente en ser señalado por aquella entidad. Pero el peor miedo de todos era el de mirar hacia las paredes y ver esas advertencias aterradoras. Finalmente, me reasignaron a otra base, lejos de aquel lugar maldito. Nunca volví a hablar de lo que sucedió en la Sierra de Chiapas, pero las imágenes de las paredes escritas y de esa sombra que escribía mensajes de muerte siguen atormentando mis sueños. A veces me pregunto si realmente dejamos atrás esa maldición, o si simplemente la llevamos con nosotros, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. Aún hoy, cuando estoy solo en una habitación, no puedo evitar revisar las paredes. No sé si es paranoia o precaución, pero he aprendido a no ignorar los mensajes que aparecen en lugares donde no deberían estar. Porque, aunque no sepa quién o qué los escribe, sé que siempre se cumplen. Unirme al ejército, para mí, fue una oportunidad para escapar de las calles polvorientas de mi pueblo en el norte de México. Mi familia era humilde, mi padre, un hombre trabajador, y mi madre, una mujer devota. Ambos se esforzaban por darnos lo mejor. Sin embargo, la pobreza y la falta de oportunidades me llevaron a tomar la decisión de unirme a las Fuerzas Armadas a una edad temprana. Desde que era niño, siempre tuve una mente curiosa. Me gustaba observar a la gente, entender sus motivaciones y anticipar sus movimientos. Tal vez por eso, cuando llegué al cuartel, me incliné por el trabajo de inteligencia. Me especialicé en patrullas de reconocimiento, donde el objetivo era observar sin ser visto, obtener información valiosa sin delatar nuestra presencia. Este trabajo requería un nivel de sigilo y percepción que pocos lograban dominar, y con el tiempo, me convertí en uno de los mejores en mi unidad. Pero la guerra cambia a las personas. Cada misión, cada emboscada, cada amigo que no regresaba, dejaba una marca en mi alma. A veces, sentía que la oscuridad se cernía sobre mí, pero siempre logré mantenerme firme, al menos hasta que llegó él. Todo comenzó durante una misión rutinaria en las montañas del sur, cerca de la frontera con Guatemala. Era una de esas operaciones de patrullaje en las que nos mandaban a recorrer senderos inhóspitos en busca de señales de actividad de grupos armados. Habíamos estado en la selva durante semanas, soportando el calor sofocante, los mosquitos implacables y la tensión constante de saber que un ataque podría llegar en cualquier momento.
En esa misión, éramos un grupo reducido, 5 en total. Cada uno de nosotros tenía un papel crucial: el líder, el médico, el especialista en comunicaciones, el artillero, y yo, el encargado de reconocimiento. Todo parecía normal, hasta que un día, durante una pausa para descansar, escuché una voz. No era una voz cualquiera, sino una que parecía venir de algún lugar profundo dentro de mi mente, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser escuchada. «No deberías seguir por ese camino», me dijo la voz, clara y sin dudas. Me sobresalté y miré a mi alrededor. Mis compañeros estaban ocupados. Ninguno había hablado. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que tal vez era el cansancio, la falta de sueño. Pero esa noche, cuando montaba guardia, la voz volvió a aparecer. «Tienes que ser más cuidadoso. No todos aquí son de fiar». Me quedé helado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, algo en mí decidió escuchar. La voz no era amenazante. Al contrario, parecía estar tratando de ayudarme. Al día siguiente, mientras avanzábamos por un sendero cubierto de maleza, decidí hacerle caso. Me aparté del grupo por un momento, fingiendo que necesitaba revisar algo, y al regresar, vi como una trampa se activaba justo en el camino donde habría estado si no me hubiera desviado. Fue una emboscada. 3 hombres armados surgieron de la vegetación, pero estábamos preparados gracias al aviso. Pudimos repeler el ataque sin bajas en nuestro equipo. Mis compañeros no supieron de mi suerte, y por alguna razón decidí mantenerlo en secreto. A partir de ese momento, la voz se convirtió en una presencia constante en mi mente. No era solo una voz, sino una personalidad completa. Me hablaba durante las marchas, en los momentos de descanso, incluso en los tiroteos. Me daba consejos sobre cómo moverme, dónde posicionarme, y en varias ocasiones, sus sugerencias parecían salvarme la vida. Comencé a pensar en esa voz como un compañero más, uno que solo yo podía ver, pero no tardé en darme cuenta de que la situación se estaba volviendo más extraña. Un día, durante una patrulla nocturna, la voz me dijo que debía hablarle directamente. «Llámame como quieras, pero necesito que me escuches», dijo, con un tono que ahora era más cercano, casi amistoso. No pude evitarlo. Durante una pausa en la marcha, susurré: «¿Quién eres?». La respuesta fue inquietante: «Soy quien te mantiene con vida. Sin mí, ya estarías muerto». Sentí un nudo en el estómago, pero algo en mí confiaba en él. Lo llamé Sombra, porque siempre estaba allí, siguiéndome, protegiéndome desde las sombras. Mis compañeros comenzaron a notar algo raro en mí. A veces hablaba en voz baja, pensando que nadie escuchaba, pero ellos sí lo hacían. Me miraban de reojo, con desconfianza. Un día, durante una escaramuza, uno de ellos me confrontó. «¿Con quién diablos hablas todo el tiempo?», me preguntó, con el rostro tenso por la ira y el miedo. No supe qué responder. ¿Cómo podía explicarles que había alguien más? Alguien que no podían ver, pero que para mí era tan real como ellos. Traté de ignorar sus comentarios, pero la tensión en el grupo crecía. Las cosas empezaron a empeorar cuando Sombra comenzó a darme consejos que no siempre parecían tan útiles. En una ocasión, me sugirió tomar una ruta alternativa durante una emboscada. Lo hice, y aunque me salvé, uno de mis compañeros no tuvo la misma suerte. Lo encontraron más tarde, atrapado en un campo minado, sin posibilidad de sobrevivir. Comencé a cuestionar a Sombra, pero él siempre tenía una respuesta. «No todos pueden salvarse, pero tú debes sobrevivir», me decía con una frialdad que me desconcertaba. El liderazgo en la unidad también comenzó a sospechar. No podían entender por qué mis decisiones, que antes habían sido tan certeras, ahora parecían estar guiadas por el caos. Los accidentes se acumulaban, y yo era el único que parecía salir ileso. Me preguntaban qué estaba pasando, pero no podía decirles la verdad. ¿Cómo explicarles que estaba siguiendo los consejos de una voz en mi cabeza? Las miradas de mis compañeros se volvieron cada vez más pesadas, y una noche, mientras nos preparábamos para una nueva misión, uno de ellos se acercó. «Estás poniendo en peligro a todos. Si sigues así, vas a acabar con nosotros», me dijo en voz baja, con una mezcla de miedo y desesperación. Me quedé callado, incapaz de responder. ¿Acaso tenía razón?
¿Estaba Sombra realmente ayudándome o estaba jugando con mi mente? Esa noche, por primera vez, decidí ignorar a Sombra. Fue la peor decisión de mi vida. Durante la misión, el equipo fue emboscado nuevamente. Esta vez, yo había decidido no seguir las indicaciones de Sombra. Quería demostrar que podía tomar mis propias decisiones, que no necesitaba de un amigo imaginario para sobrevivir. El resultado fue desastroso. Perdimos a 2 hombres, y yo apenas logré salir con vida. Esa noche, mientras yacía herido y solo en la selva, Sombra me habló de nuevo, pero esta vez su tono era diferente, más amenazante. Te advertí que sin mí no sobrevivirías. ¿Por qué no me escuchaste? Ahora tienes que pagar el precio. Sentí un terror profundo, una sensación de que algo oscuro y maligno había tomado posesión de mi mente. Quise gritar, pero el dolor y la fatiga me lo impidieron. Cerré los ojos, esperando no despertar nunca más. Pero desperté, y cuando lo hice, estaba de vuelta en la base, con una herida en el brazo y una sensación de vacío en el corazón. Había sobrevivido, pero ¿a qué costo? Cuando regresé a la base las cosas cambiaron drásticamente. Mis superiores me llamaron a una reunión. Me dijeron que había una investigación en curso sobre mi comportamiento, que algunos de mis compañeros habían reportado cosas extrañas. Me hablaron de las decisiones que había tomado, de las muertes que había causado indirectamente, y de cómo parecía estar siguiendo las órdenes de un ser imaginario. Sabía que no podía contarles la verdad, pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que me estaba pasando. Entonces, decidí hablar, pero lo hice de una manera que esperaba me entendieran. He estado bajo una gran presión. Tal vez el estrés me ha hecho ver cosas que no son reales, dije, tratando de mantener la calma. Me enviaron a un psiquiatra militar, quien me habló de la posibilidad de estrés postraumático, de alucinaciones inducidas por el cansancio y el miedo. Pero en el fondo, yo sabía que Sombra no era una simple alucinación. Era algo más, algo que había tomado posesión de mi mente y que no tenía intención de irse. El psiquiatra me dio una licencia médica y me enviaron de regreso a casa para descansar. Pero el descanso nunca llegó. Sombra seguía allí, susurrando en mi oído, recordándome que había fallado, que había desobedecido. Sentía su presencia en cada rincón de mi hogar, en cada sombra que se proyectaba en las paredes. Hoy, mientras escribo estas líneas, estoy solo en mi habitación, con las ventanas cerradas y las puertas aseguradas. No quiero que nadie me vea, no quiero que nadie sepa lo que realmente ocurrió, pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que Sombra regrese. No sé cuánto tiempo más podré resistir. La paranoia se ha apoderado de mí. Cada vez que veo mi reflejo en el espejo, siento que es él quien me observa desde el otro lado, esperando el momento adecuado para tomar el control por completo. La guerra deja cicatrices en todos nosotros, pero algunas cicatrices no son visibles a simple vista. Mi lucha no terminó en el campo de batalla, sino que continúa aquí, en la oscuridad de mi propia mente, donde Sombra sigue esperando, siempre vigilante, siempre presente. Tal vez algún día encuentre la paz, pero hasta entonces, viviré con el miedo constante de que Sombra tome el control, y cuando lo haga, sé que no habrá vuelta atrás. Esta es mi historia. No busco que me crean, solo que entiendan que a veces, lo más aterrador no es lo que nos rodea, sino lo que llevamos dentro de nosotros mismos. La vida en el campo me enseñó a valorar las pequeñas cosas, el trabajo duro, la familia y la cercanía con la naturaleza. Desde joven, supe que mi destino sería servir a mi país. Me enlisté en el ejército a los 18 años, buscando un propósito mayor. Durante los primeros años, mi vida como soldado fue lo que esperaba: entrenamientos duros, misiones de rutina y el compañerismo que solo se encuentra en aquellos que confían su vida al otro. Pero nada de eso me preparó para lo que nos ocurrió en la loma. Fue una misión como cualquier otra, o al menos eso creímos al principio. Nos habían enviado a una región montañosa, un área conocida por su difícil acceso y las leyendas que la rodeaban. Nuestra tarea era simple: establecer un puesto de observación y monitorear cualquier actividad sospechosa en la zona. No nos dijeron mucho más, y no preguntamos. Estábamos acostumbrados a recibir órdenes y cumplirlas sin cuestionar. Sin embargo, desde el momento en que llegamos, algo se sintió mal. El primer día transcurrió sin incidentes. Subimos la loma, montamos nuestro campamento y comenzamos a establecer las defensas.
Pero esa noche, mientras intentábamos dormir, el ambiente se tornó extraño. Había un silencio sepulcral, roto solo por el sonido del viento que parecía susurrar entre los árboles. Era un sonido diferente, casi humano, como si alguien estuviera hablando a lo lejos, pero no podíamos entender lo que decían. El sargento, un hombre curtido por años de servicio, intentó tranquilizarnos. Solo son leyendas de pueblo, muchachos. No se dejen llevar por supersticiones. Sin embargo, todos sentimos que algo no estaba bien, y entonces comenzaron los accidentes. Al día siguiente, mientras uno de los compañeros estaba revisando su equipo, su rifle se disparó accidentalmente. La bala apenas rozó su pierna, pero fue suficiente para preocuparnos. Él juraba que había revisado su arma antes de salir de la base, que todo estaba en orden. Pero los accidentes no se detuvieron ahí. Esa misma tarde, uno de los vehículos falló sin razón aparente. No era nada nuevo que nuestros camiones dieran problemas, pero esto fue diferente. El motor estaba en perfectas condiciones cuando salimos de la base, pero aquí, simplemente, dejó de funcionar. Era como si algo invisible estuviera impidiendo que avanzáramos. Esa noche, el ambiente se volvió aún más tenso. Nadie quería hablar de lo que estaba pasando, pero todos lo sentíamos. El viento continuaba susurrando, y ahora era más claro. Las palabras, aunque aún incomprensibles, sonaban como un canto. Un lamento que parecía emanar desde las profundidades de la montaña. Fue entonces cuando el sargento nos reunió alrededor de la fogata. «Escuchen bien, muchachos», dijo en voz baja. «Hay algo que no les conté sobre este lugar. Hace mucho tiempo, esta loma fue el hogar de una mujer que el pueblo creía era una bruja. Dicen que maldecía a todos los que se atrevían a cruzar su camino. Eventualmente, la gente del pueblo la atrapó y la ejecutó aquí mismo, en esta loma, y desde entonces, los que se aventuran por estas montañas no regresan». Las palabras del sargento cayeron como un balde de agua fría sobre todos nosotros. Algunos intentaron reírse, diciendo que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero en sus ojos vi el mismo miedo que sentía en mi pecho. El sargento nos advirtió que no debíamos mostrar miedo, que era solo una coincidencia, pero en su voz había un tono que nunca había escuchado antes: duda. Esa noche, nadie durmió bien, y al amanecer, las cosas solo empeoraron. Uno de nuestros compañeros amaneció con una fiebre terrible. No había razón para ello. Estaba en perfectas condiciones el día anterior. Lo revisamos, tratamos de darle los medicamentos que teníamos a mano, pero su estado solo empeoraba. Balbuceaba cosas sin sentido, sus ojos vidriosos mirando al vacío, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Mientras intentábamos comunicarnos con la base para pedir una evacuación médica, el viento volvió a soplar con más fuerza, y esta vez, el susurro se convirtió en un grito. Era una voz femenina, aguda y desesperada, que llenó el aire a nuestro alrededor. La reconocí de inmediato. Era el mismo lamento que escuchábamos en las noches anteriores, pero ahora era claro y penetrante. No había duda alguna, era la voz de la bruja. Todo el equipo quedó paralizado. Sabíamos que esto no era normal, que lo que estábamos enfrentando no era algo que nos hubieran enseñado a combatir en los entrenamientos. La figura de la bruja se materializó frente a nosotros, una silueta oscura con ojos que brillaban como brasas en la noche. Su presencia era una mezcla de terror y tristeza, y su mirada parecía penetrar en nuestras almas, buscando algo que solo ella sabía. Intentamos movernos, pero nuestros cuerpos no respondían. Estábamos atrapados en un estado de parálisis, como si la bruja hubiera tomado control de nuestras mentes y cuerpos. El susurro que antes era incomprensible, ahora se convirtió en palabras claras y amenazantes. Todos sufrirán, uno por uno, hasta que paguen por lo que me hicieron. Los accidentes y la locura comenzaron a apoderarse de nosotros. Uno de mis compañeros, completamente desesperado, se lanzó contra la figura de la bruja, disparando su rifle en un intento inútil de hacerle daño. Pero las balas atravesaron su forma incorpórea, y antes de que pudiera reaccionar, la bruja lo tocó. Cayó al suelo, gritando de dolor, su cuerpo retorciéndose como si una fuerza invisible lo estuviera desgarrando desde dentro. Cuando finalmente quedó en silencio, su rostro estaba pálido y desfigurado por el terror. Intentamos escapar, pero era como si la loma misma nos hubiera atrapado. Los caminos que habíamos recorrido antes estaban bloqueados por una espesa neblina que parecía moverse y cambiar de forma.
impidiéndonos encontrar la salida. Cada vez que intentábamos avanzar, la bruja aparecía, lanzando maldiciones que sembraban el pánico y la desesperación en nuestros corazones. El sargento, que hasta entonces había sido nuestra roca, comenzó a perder la cordura. Empezó a hablar solo, murmurando sobre pecados del pasado y la inevitabilidad del castigo. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban un vacío aterrador. En un momento de desesperación, tomó su pistola y se disparó en la cabeza, incapaz de soportar más la presión. Con cada baja, la bruja se volvía más fuerte, su figura más definida y sus maldiciones más intensas. Sabíamos que estábamos condenados si no encontrábamos una forma de romper la maldición. Pero, ¿cómo luchas contra algo que no puedes tocar, que no puedes matar? Las leyendas hablaban de la ira de la bruja, pero también de su debilidad. Un amuleto que había sido enterrado con ella, un objeto que supuestamente contenía su poder. Con lo poco que quedaba de nuestro equipo, decidimos buscar la tumba de la bruja. Era nuestra única esperanza. Siguiendo las indicaciones del sargento, que había mencionado brevemente una cueva donde el pueblo supuestamente había enterrado su cuerpo, nos dirigimos hacia lo que parecía ser nuestra última oportunidad. La cueva estaba oculta en lo más profundo de la loma, un lugar que solo podía describirse como la boca del infierno. La entrada era estrecha y oscura, y a medida que nos adentrábamos, el aire se volvía más pesado y opresivo. El susurro de la bruja resonaba en las paredes de la cueva, como si estuviera justo detrás de nosotros, observando cada uno de nuestros movimientos. Finalmente llegamos a una pequeña cámara donde yacía un antiguo ataúd de madera, cubierto de musgo y raíces. Sabíamos que dentro estaba la clave para terminar con esto. Con manos temblorosas, abrimos el ataúd, revelando el cuerpo momificado de la bruja. En su pecho, descansaba un pequeño amuleto hecho de hueso y cabello, envuelto en telas oscuras. Era grotesco, pero sabíamos que este objeto contenía el poder que la mantenía atada a este mundo. Sin dudarlo, tomé el amuleto y lo destruí, rompiéndolo en pedazos con la esperanza de liberar nuestras almas de su maldición. En el momento en que el amuleto se rompió, la cueva comenzó a temblar, y un grito ensordecedor llenó el aire. Era la bruja, gritando en su agonía final. Sentí una ráfaga de viento que me empujó hacia atrás, y cuando abrí los ojos, la figura de la bruja había desaparecido. Salimos de la cueva con el cuerpo agotado y la mente entumecida por lo que acabábamos de vivir. Afuera, el paisaje había cambiado. La neblina que nos había rodeado durante días había desaparecido, y el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando la loma con una luz cálida y reconfortante. Era como si la maldición se hubiera levantado con la destrucción del amuleto. Caminamos en silencio, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. El camino de regreso al campamento, que antes nos había parecido imposible de encontrar, ahora estaba claro y definido. Pero, aunque el peligro parecía haber pasado, el peso de lo que habíamos vivido nos seguía como una sombra. Al llegar al campamento, encontramos los cuerpos de nuestros compañeros caídos. No habíamos podido salvarlos, y eso era algo con lo que tendríamos que vivir. Mientras preparábamos los cuerpos para su traslado, no pude evitar pensar en la bruja, en la injusticia de su muerte y en la ira que había alimentado su espíritu durante tantos años. Aunque habíamos destruido el amuleto, sabía que la loma siempre llevaría las cicatrices de su presencia. Días después, al regresar a la base, fuimos sometidos a interrogatorios sobre lo sucedido. Los oficiales superiores no querían creer lo que contábamos. Para ellos, eran solo delirios causados por el estrés de la misión. Nos ordenaron no hablar del tema, y el informe oficial fue redactado para que pareciera un accidente trágico, una misión que salió mal por culpa de la naturaleza implacable de las montañas. Pero los que estuvimos allí, sabíamos la verdad. Sabíamos que en esa loma había algo más, algo que no podía ser explicado por la lógica o la razón, algo que se había llevado a nuestros compañeros y que nos había marcado para siempre. A veces, en las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar el susurro del viento, ese lamento que nunca olvidaré. Y sé que, aunque escapamos de la bruja, una parte de nosotros se quedó en la loma, junto a ella, atrapada entre este mundo y el otro. No sé si volveré a ser el mismo. La guerra, los combates, la muerte, todo eso lo acepté cuando me uní al ejército. Pero lo que vivimos en la loma fue algo diferente.
algo que desafía cualquier sentido de realidad que tenía antes. Ahora, cada vez que recibo nuevas órdenes, me pregunto si la próxima misión será la que me lleve de nuevo a un lugar como ese, a enfrentar fuerzas que no comprendo y que no puedo combatir con un rifle y unas cuantas balas. Es por eso que he decidido contar mi historia, aunque se me haya prohibido hacerlo. No sé si alguien creerá en lo que digo, pero siento que es necesario que se sepa, que quede registrado de alguna manera. Porque la loma sigue ahí, esperando. Y tal vez, algún día, otros soldados sean enviados a esa región montañosa, ignorantes de lo que realmente ocurrió, como lo éramos nosotros. Y tal vez, si tienen la suerte de leer esto, puedan estar mejor preparados para enfrentar lo que nosotros no pudimos. Al final, solo espero que la bruja haya encontrado la paz que tanto buscaba, porque si no es así, me temo que su ira continuará acechando a cualquiera que se atreva a pisar la loma de la bruja. Y si ese es el caso, Dios ayude a esos pobres infelices, porque en esas montañas, la muerte no es lo peor que te puede suceder.